Hola, bienvenidos al podcast de Alo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Aprovechando que esta cuarta temporada del podcast termina ahora en el mes de junio, que es el mes del orgullo, pensé en hacer un episodio acerca de la homofobia, ya que lo prometí cuando os hablé de las infames terapias de conversión en aquel episodio de la temporada 3 sobre los Yankee campamentos. Hay mucho que decir sobre la homofobia en Estados Unidos y os aseguro que ese episodio en algún momento llegará. Pero ahora creo que es más importante hablar de la transfobia, de la situación de las personas trans y no binarias en Estados Unidos y de lo normalizado que está el odio que reciben. Y digo que es más importante porque al ser una minoría dentro de una minoría, su voz no siempre llega tanto como otras. Y tengo la sensación, y hablo por mi propia experiencia personal, que en esta sociedad del siglo XXI aún estamos aprendiendo a tratar a estas personas que no se identifican con su género asignado al nacer, con humanidad y con respeto. Hoy empiezo este episodio contándoos una historia que nunca he contado porque sinceramente es algo de lo que no estoy nada orgullosa. Más bien al contrario, me da mucha vergüenza, la verdad. Pero es una historia real, sucedida aquí y creo que puede ayudar. Así que aquí va. Poco tiempo después de mudarme a Estados Unidos, y hablamos de principios del 2014 más o menos, si no recuerdo mal, viví una experiencia en mi trabajo que me hizo abrir los ojos con relación a este tema de la comunidad trans, acerca de la cual yo no tenía siquiera formada una opinión hasta ese momento, la verdad. Pero esto que os voy a contar marcó un antes y un después en mi vida. Estando en mi oficina, un día fui invitada a una reunión con unas personas que iban a venir a nuestras instalaciones para presentarnos sus servicios y poder colaborar juntos en un proyecto. A aquella reunión me había invitado una mujer de mi trabajo, una compañera, que era muy conocida allí por vivir para trabajar de una forma que yo diría que era enfermiza y que personalmente solo he visto aquí, en este país, llevado al extremo. Pero además de nosotras dos, a la reunión atenderían otras dos mujeres que, como os digo, iban a venir a conocernos y a presentar sus ideas para ese proyecto. Y cuando llegaron a la oficina y me las presentaron, yo inmediatamente me di cuenta de que una de esas mujeres era una mujer trans. Y me quedé, no os voy a engañar, me quedé completamente bloqueada al verla, como si fuera, yo qué sé, una atracción de feria en vez de un ser humano. Era una señora de unos 45 o 50 años, vestida de una manera muy clásica americana, con una blusa de flores, muy sosita, una rebeca azul por encima y una falda larga. Y tenía el pelo liso, como media melenita, y llevaba una carpeta de la cual sacó un montón de papeles que nos fue explicando con todo tipo de detalles importantes. Pero yo pasé aquella reunión fijándome en lo grandes que eran sus manos, en los detalles de su atuendo, sorprendida por el ancho de sus hombros bajo la rebeca, e intentando incluso calcular su número de pie. Ella, mientras tanto, seguía dándonos una información a la que yo no podía prestar atención. Estaba demasiado sorprendida por su pura apariencia física, a pesar de que no había ni un solo elemento que estuviera ahí adrede para llamar mi atención. Cuando terminó la reunión y se fueron las dos mujeres, a mí es que me faltó tiempo para ir a mi compañera y decirle ¡qué fuerte, ¿verdad? ¿Que era trans? Y esa compañera me dio el mayor zasca de mi vida cuando me contestó ¿a qué? Pues no me había dado cuenta. Muy interesante lo que nos han dicho, tal. Y se puso a hablar del proyecto inmediatamente. Y entonces yo ahí entendí que había sido una imbécil integral. Porque no solo había sido incapaz de actuar profesionalmente en aquella reunión, como habría hecho si la persona que me hablaba hubiera sido un hombre o una mujer cis. Me vi incapaz de prestar la atención que se merecía aquella mujer que había venido expresamente a nuestras oficinas a contarnos algo interesante. Y además, cuando se fue por la puerta, a mí me faltó tiempo para correr a hacer el chascarrillo. Mientras tanto, mi compañera, que podía tener muchos defectos, que podía ser workaholic, que podría ser de verdad una adicta al trabajo, pero me acababa de demostrar
que la transfobia no era uno de ellos. Yo no me considero una persona transfóbica, a pesar de haber actuado así de mal. Me considero una persona a quien en aquel momento le faltó muchísima información, muchísimos referentes y muchísima educación. Al no estar familiarizada en absoluto con el mundo trans, la imagen que me vino a la cabeza inmediatamente al ver a esta señora fue la de Robin Williams vestido de mujer en La señora Doubtfire. Y sentí que en mi mundo laboral se había colado por un momento un elemento exótico, gracioso, divertido. Que aquella mujer fuera una profesional experta en análisis de audiencias es que no entraba en mi cabeza, donde la única mujer trans que recuerdo haber visto profesionalizarse es cuando Vivi Anderson pasó a ser Viviana Fernández en España. Echando la vista atrás, me avergüenza muchísimo la reacción que tuve, pero muchísimo. Y por eso, desde entonces, han pasado unos 7 años más o menos de todo esto, como os digo, y he hecho por informarme y por mejorar para que esto no vuelva a pasar. La mayoría de la población no estamos acostumbrados a ver y a tratar con gente trans porque son una minoría muy pequeñita. En Estados Unidos, según la asociación GLAAD, la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, el 80% de los ciudadanos de este país nunca han conocido personalmente a una persona trans. Porque, al fin y al cabo, las personas trans solo suponen un 0,6% de la población y en la Unión Europea un 0,3%. Así que muchos de nosotros nunca tendremos en nuestro grupo de amigos o en nuestra familia a una persona trans. De hecho, las personas trans no suelen tener en su entorno tampoco a otras personas trans que les guíen o les ayuden durante su transición, aunque afortunadamente con Internet es muy probable que esta limitación se haya ido haciendo menor. Y además, parece que últimamente vivimos en un momento de la historia en el que ya, por fin, las personas trans son visibles en nuestra sociedad. Que no es que haya más. Las personas transgénero y transexuales siempre han existido y, de hecho, las mujeres trans en concreto han sido piezas clave de la lucha por los derechos de toda la comunidad LGBTQ, a pesar de que en el movimiento, durante años, ha habido mucha masculinización y se ha enfocado exclusivamente en el hombre homosexual, en el mundo gay. Hay todo un debate desde hace años sobre si en las revueltas de Stonewall, aquel bar gay de Nueva York que en el año 1969 sufrió una redada que terminó en guerra callejera contra la policía e inspiró la creación de las primeras organizaciones y manifestaciones a favor de los derechos de las personas homosexuales, sobre si aquellas revueltas las había comenzado simbólicamente arrojando un ladrillo contra los cristales un hombre gay o una mujer trans. Que no se sabe quién fue, pero lo que está claro es que allí, en Stonewall, también había mujeres trans que también luchaban por sus derechos. Y seguramente también había hombres trans, aunque estos parece que pasan más desapercibidos por lo general y por eso la gente tiene la sensación de que ve menos. La transfobia, el odio y el rechazo que reciben las personas trans, por desgracia, no entiende ni de clases sociales ni de preferencias de sexualidad, por lo que las personas trans, y sobre todo las mujeres trans, sufren abusos y discriminación por parte de hombres, tanto hetero como homosexuales, y también por parte de incluso algunas mujeres, quienes las consideran como un elemento invasor, una ventaja más del patriarcado, y las apartan de su lucha por el feminismo en función a su sexo biológico. Me atrevería a decir que las personas trans son las más discriminadas, sin lugar a dudas, del colectivo LGBTQ, ya que ni siquiera cuentan con el apoyo total de su propia comunidad. Por esto, y porque tiene que ser muy difícil vivir en un cuerpo que no se corresponde con tu yo interior, las personas trans sufren, y mucho, en distintos momentos de su vida. No se puede hablar en términos absolutos porque obviamente cada transición será un mundo, pero las personas trans suelen sufrir sobre todo durante su niñez y su adolescencia, por no encontrar la forma de encajar, por no aceptarse, por no tener referentes, otras personas en las que puedan ver reflejado lo que sienten, y porque no está aún en su mano la posibilidad de tomar las riendas de su transición. Además, para algunos padres es mucho más difícil aceptar que tienen un hijo o hija trans que un hijo o hija gay incluso, así que en muchas ocasiones les falta el apoyo y el cariño de las personas más importantes durante su desarrollo. Es por esto por lo que las cifras que os voy a dar asustan.
Según la última encuesta nacional acerca de la salud mental de la juventud LGBTQ del Trevor Project, el 60% de los encuestados trans o no binarios estadounidenses afirmaban haberse autoagredido de alguna manera en el último año. Y peor aún, más de la mitad afirmaba haber pensado seriamente en suicidarse en ese periodo de tiempo. Ese estudio, además, dice otras cosas muy a tener en cuenta, como que existe una falta real de cuidado de la salud mental en las personas trans, sobre todo porque los psicólogos que les atienden a veces no tienen ningún tipo de experiencia o les es familiar siquiera el mundo LGBTQ. También que los pronombres, que pueden parecer una chorrada, pero no lo son, importan y mucho, porque las personas trans que han pedido que se usen unos determinados pronombres con ellos y se les hace caso y se utilizan, se suicidan en un porcentaje mucho menor que cuando se les ignora y se les sigue llamando por los pronombres incorrectos. Así que si alguna vez os encontráis con alguien que, a pesar de que tenga apariencia física masculina, por ejemplo, te pide que te dirijas a ella como si fuera una mujer, hacedlo, que no os cuesta nada y podéis literalmente estar salvándole la vida. Pero teniendo en cuenta que las personas trans afirman que casi siempre hay una persona en su entorno que les intenta convencer de ser lo que no son, no me extraña que esta petición de los pronombres no sea normalmente aceptada. 1 de cada 10 personas de la comunidad LGBTQ de Estados Unidos afirma haber sido enviada a terapia de conversión, esas convivencias de las que os hablaba en el episodio de los Yankee Campamentos, donde se les castiga y se les culpabiliza, haciéndoles creer que su situación les aleja de Dios y que lo que sienten es impuro y maligno. Es más, el 78% de estas personas confirman que estas terapias se intentaron cuando ellos aún eran menores de edad. Aquellos que pasan por ese trance tienen el doble de posibilidades de terminar suicidándose. En Estados Unidos, el índice de suicidio de las personas trans es hasta 10 veces más alto que el del resto de la población. Y en un país donde el suicidio de personas entre 10 y 24 años se ha incrementado casi un 60% en la última década, esto es serio. Y bueno, rectifico, los datos del incremento, que es de un 57,4% para ser exactos, son del periodo comprendido entre 2007 y 2018, ya que el CDC, la Agencia Gubernamental de la Salud, no tiene datos más actualizados que esos, que se quedaron en el 2018. Pero entiendo, y esto es una especulación puramente mía, que la oleada de odio que hemos vivido desde la Casa Blanca en los últimos años, más la pandemia, no habrán mejorado estas cifras precisamente. En un estudio publicado en 2017 por el Diario de Salud Adolescente, hicieron un análisis de 2.200 estudiantes trans de 15 y 16 años del estado de Minnesota, y casi un tercio de ellos dijo que en alguna ocasión se había intentado suicidar. Más de la mitad confirmó que se había autolesionado el año anterior, y casi 2/3 dijo que había tenido pensamientos suicidas en algún momento, resultado 3 veces superior al de las respuestas de los compañeros cisgénero. Ahora, con estos datos, creo que los que sabíais tan poco como sabía yo hace 7 años acerca de las personas trans, al menos podréis haceros una idea de cómo de duro es sobrevivir a la adolescencia en algunos cuerpos. Y aunque os esté dando datos de Estados Unidos, porque este es un podcast que trata sobre Estados Unidos, creo que hay muchas cosas de las que he dicho que se pueden extrapolar de manera universal. Ahora bien, vamos a volver a Estados Unidos y hablemos de cómo es ser trans y vivir en este país. Los derechos de la comunidad LGBTQ en general han ido evolucionando lentamente en Estados Unidos. Mientras que España legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo con el gobierno de Zapatero en el año 2005, en Estados Unidos esto no ocurrió hasta 10 años más tarde, durante el gobierno de Obama, aunque algunos estados, lógicamente, como Massachusetts o Iowa, lo legalizaron mucho antes, pero digo a nivel federal. Es curioso que en cuestión de pocos años la sociedad estadounidense pasó de estar mayoritariamente en contra del matrimonio gay a estar finalmente mayoritariamente a favor. Hasta el punto de que Obama pasó de hablar en 2004 de la necesidad de garantizar uniones civiles, que no matrimonios, a este colectivo, porque el matrimonio era cosa de un hombre con una mujer, para después ir reconociendo que este era un tema en el que él mismo tenía muchas dudas y terminar apoyando al 100%
la legalización del matrimonio gay desde el año 2012 y convertirse en un aliado de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y ser el primer presidente en usar incluso la palabra transgénero en un discurso. Lo hizo en el que dio sobre el Estado de la Unión en el año 2015. Dijo: como estadounidenses respetamos la dignidad humana. Por eso defendemos la libertad de expresión y apoyamos a los presos políticos y condenamos la persecución de mujeres, de minorías religiosas, de personas lesbianas, homosexuales, bisexuales o transgénero. Y bueno, os lo pongo porque la verdad es que oír cómo habla en inglés este hombre es siempre una gozada. That's why we defend free speech and advocate for political prisoners and condemn the persecution of women or religious minorities or people who are lesbian, gay, bisexual or transgender. We do these things not only because they are the right thing to do, but because ultimately they will make us safer. En el transcurso de su presidencia, Barack Obama también firmó el fin de la ley Don't Ask, Don't Tell en el año 2010, de la que seguramente os volveré a hablar el día que hable de la homofobia, pero básicamente lo que hizo fue legalizar que las personas abiertamente homosexuales pudieran formar parte del ejército. Sin embargo, esta ley no mencionaba a las personas trans, había un vacío legal, aunque eso, en la práctica, significó que las personas trans no fueran admitidas en el ejército. Pero en los últimos años ha habido una politización brutal de los derechos de las personas trans y se han cambiado las leyes casi cada año. Justo antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, el Pentágono anunció que las personas trans que ya estaban trabajando en el ejército podían ser trans abiertamente y que a partir de julio de 2017 podrían incluso alistarse como personas trans. Sin embargo, según llegó Trump, dijo que ni hablar, que esas personas trans que ya estaban en el ejército fueran expulsadas del mundo militar por serlo y que allí no se aprobaba la entrada de nadie que tuviera disforia de género. Hubo toda una batalla legal con muchas idas y venidas, que si no se permite a trans, que si se permite alistarse a personas trans, pero solo a las que estén completamente operadas y no solo en tratamiento hormonal, que si después de haber transicionado de género es obligatorio esperar un tiempo de estabilidad en el nuevo género, primero 18 meses, luego 36 meses. Todas estas idas y venidas, cada vez restringiendo más los derechos de las personas trans en el ejército en particular, ocurrieron, como os digo, bajo el mandato de Donald Trump, claro está. Joe Biden deshizo el entuerto durante su primer mes de presidencia, ya que fue una de las promesas electorales. Porque, además, esta es una de esas promesas electorales que son muy fáciles de cumplir, porque solo molestan a los que no son votantes del Partido Demócrata y, sin embargo, hacen que gane popularidad entre los suyos y aparezca en los periódicos como motor del cambio. Ahora mismo, en Estados Unidos, una persona puede alistarse en el ejército bajo el género con el que esa misma persona se identifique y punto. Esto ha sido un gran avance para la comunidad trans, que, como os digo, es diminuta. Estamos hablando de que el número de personas que se identificaban como trans dentro del ejército de Estados Unidos en tiempos de Trump eran unas 1.000 personas y ahora mismo son unas 2.000 aproximadamente, de un total de casi 1,5 millones de militares. Por daros un poco de perspectiva de lo grande que es el ejército estadounidense, hablamos de que en España hay poco más de 100.000 militares en activo en total. Por tanto, el número de casos de militares trans en el ejército español es muy reducido y en Estados Unidos los miembros del ejército trans representan a tan solo un 0,1% del total. Pero por alguna razón, el colectivo trans es el nuevo objetivo político de todos los ataques por parte del Partido Republicano. Y lo que yo me pregunto es cómo vivirá ese 0,1% de militares trans su experiencia en el ejército. Porque una cosa es que la ley esté de su mano para poder simplemente existir como quienes son, y otra muy distinta es que se haya logrado la educación necesaria del resto de militares para que estas personas no sufran acoso o marginación. La sociedad tiende, o tendemos, a juzgar a las personas trans y a invadir su intimidad. La eterna duda de ¿pero está operado o no está operado?, cuando eso no nos debería importar. Pero los órganos sexuales de las personas que se identifican como trans son no solo motivo de cotilleo, sino también parte de la agenda política y controversia en este país. Mientras que la ley actual en España, aunque se intentó cambiar hace muy poco, dice que para modificar el género de tu documentación se necesita aportar un certificado médico y prueba de tratamiento hormonal,
En algunos estados de Estados Unidos aún se sigue pidiendo prueba de cirugía de cambio de sexo, cosa que en España es ilegal desde el año 2007. Y en Estados Unidos, de hecho, esto es anticonstitucional. Alabama ha sido el último estado que ha estado de juicios por este motivo, desde el año 2018 hasta hace bien poquito, ya que se negaban a reflejar un género distinto al de tu certificado de nacimiento en el carnet de conducir, que aquí es lo mismo que el DNI, a no ser que se mostrara prueba de hacerse una cirugía completa de torso y genitales. Esto va en contra de la Constitución estadounidense porque viola la cláusula de la protección por la igualdad de la 14ª enmienda, ya que discrimina por sexo, sin comprender que hay personas que siendo trans no tienen intención siquiera de cambiarse de sexo o no se pueden permitir la cirugía en caso de querer hacerlo. De hecho, solo el 25% de las personas que no están conformes con su género de nacimiento pasan por quirófano, según la encuesta de transgénero de Estados Unidos que se hizo en 2015. Pero que sea anticonstitucional no significa que no haya estados de la América profunda, como Texas, Oklahoma, Luisiana, Georgia, Carolina del Sur, Kentucky, Tennessee y Iowa, que sigan haciendo esta discriminación. En Tennessee, de hecho, no es viable cambiar el género ni aun habiendo pasado por cirugía de tu certificado de nacimiento. Hay estados en los que es difícil cambiarse hasta el nombre, lo cual es irónico, cuando vivimos en un país en el que la mayoría de mujeres se siguen cambiando el apellido al casarse, como vimos en el episodio de los Yankee apellidos. Pero cambiar tu nombre por ser trans, en 10 estados de Estados Unidos, exige que primero publiques tu petición en un periódico local. Y esto no solo es un obstáculo económico, ya que tienes que pagar por esta publicación, sino que pone a la persona trans en una posición de máxima vulnerabilidad al acoso y a la discriminación. Poneos en el lugar de esa persona de un pueblito de Wyoming que tiene que publicar en un periódico local que en vez de llamarse Frank ahora prefiere llamarse Francie. Pero es que todo esto que os estoy contando lo he tenido que buscar, ni siquiera es motivo de controversia en la actualidad por estos lares. Tengo la sensación de que la conversación en España en pleno 2021 se centra en qué derechos deberían garantizarse a la comunidad trans, mientras que en Estados Unidos la conversación gira más en torno a qué límites deberían ponerse a la comunidad trans. Por ejemplo, legislar para evitar que las personas trans puedan usar baños públicos. En el año 2016, a Pat McCrory, por aquel entonces gobernador de Carolina del Norte, se le metió entre ceja y ceja que era necesario aprobar una ley, la conocida como la Bathroom Bill, que prohibiera a las personas que no se identificaban con su género asignado al nacer a usar los vestuarios y baños públicos que no correspondían con su certificado de nacimiento. Es decir, que para entrar a un baño de mujeres tienes que tener vagina y punto. Con la excusa de proteger a las niñas y a las mujeres de posibles depredadores sexuales, se marginaba a las niñas y mujeres trans. Y no solo eso, la ley estatal también prohibía a los ayuntamientos a tener cualquier tipo de normativa que fuera en contra de esta ley estatal, así que por mucho que hubiera ciudades que estuvieran en contra de esto, no había nada que hacer. Este señor, Pat McCrory, ya llevaba años aprobando legislación que atentaba contra los derechos de los ciudadanos de Carolina del Norte. Por poneros un ejemplo, él rechazó la expansión de Medicare que se le ofreció con el Obamacare, presupuesto que podía haber cubierto la sanidad de 500.000 personas no aseguradas en su estado. También restringió el voto, recortando el número de días en los que puedes ir a votar, por ejemplo. Y eliminó la Ley de la Justicia Racial de 2009, esa que permitía a los condenados a muerte de Carolina del Norte poder presentar una última apelación alegando discriminación racial. Pero nada de esto es demasiado atípico en los estados del sur de Estados Unidos, y mira que Carolina del Norte no es ni mucho menos el estado más conservador. Pero la ley de los baños, además, eliminaba las pocas medidas antidiscriminatorias que existían para proteger a la comunidad trans, y esto fue la gota que colmó el vaso. Porque, ¿qué se logró con la aprobación de esta ley? Que la línea telefónica para la prevención de suicidio de personas trans duplicara el número de llamadas recibidas, por ejemplo. Que la comunidad LGBTQ se volcara en la denuncia de esta discriminación y que se armara un revuelo de la leche. Y al final, 3 años más tarde, en el año 2020, esta ley se echó para atrás por completo. Pero para que eso ocurriera, tuvo que ocurrir
Un tsunami de protestas, manifestaciones por todo el país, el presidente Obama criticando la ley, un montón de juicios. ¿Y sabéis lo que realmente marcó la diferencia? El dinero. Porque un día Bruce Springsteen dijo que si esa ley seguía en marcha, él no volvía a tocar en Carolina del Norte. Y Pearl Jam igual. Y Ringo Starr, que estimaba que el concierto que canceló iba a dar $33.000 de beneficios al Estado. El Circo del Sol dijo lo mismo, que con ellos no contarán más. Estas cancelaciones supusieron una pérdida de $130.000 solo en sueldos de la gente que trabajaba a tiempo parcial en el estadio donde se iban a celebrar estos eventos. Se cancelaron congresos y ferias, y entonces llegaron la NCAA, la Asociación Nacional de Atletas Estudiantes, y la NBA también, diciendo que no pensaban dar su apoyo al Estado. Y ahí sí que hicieron pupa, cuando dijeron que cancelaban un montón de eventos deportivos más. Y entonces la empresa de pagos online PayPal sube la apuesta y dicen que pensaban abrir en Charlotte, en Carolina del Norte, pero que debido a esta ley discriminatoria ya va a ser que no. Una pena, porque sus planes incluían gastar 2.600 milloncejos en este estado en la siguiente década. Y entonces continúa Deutsche Bank diciendo que sí, que es una lástima, porque ellos pensaban dar 250 trabajos expandiéndose en Carolina del Norte, pero que si las personas trans son discriminadas, pues que entonces no, que entonces pasan. Otras empresas como Boxpro o CoStar igual. Estaban en trámites para abrir oficinas en la zona y dar más de 700 trabajos, pero lanzaron un comunicado y dijeron que esa ley les había hecho cambiar de opinión. O incluso Adidas, que iba a abrir su primera fábrica de zapatillas en territorio estadounidense, decidió llevársela a Georgia para no dar su apoyo a Carolina del Norte. Algunos estimaron que la ley de los baños costó a Carolina del Norte casi $4.000 millones. Otros bajaron mucho más la cifra y hablaban solo de unos 500, 600 millones de dólares. Pero sea como sea, lo que está claro es que esta ley no solo perjudicó a la comunidad trans de Carolina del Norte, sino que terminó afectando económicamente a miles de personas. Afortunadamente, también le costó el puesto al gobernador, que perdió las elecciones en pleno revuelo. Sin embargo, esto no es una historia con final feliz, ya que otros estados conservadores han aprendido la lección y durante 2019 y 2020 han aprobado leyes discriminatorias, pero más astutamente, sin hacer de ellas leyes que pudieran convertirse en algo mediático, como la ley de los baños. Por ejemplo, en Tennessee lo que se ha hecho es ampliar el delito de indecencia. ¿Os acordáis del episodio anterior sobre el registro de los agresores sexuales? Bueno, pues Tennessee puede condenarte como agresor sexual por exposición indecente si usas un baño que no es el que te corresponde biológicamente. O en Texas está en vías de aprobación la eliminación de medidas antidiscriminatorias, como que los profesionales colegiados puedan discriminar con su conducta o su manera de hablar a personas trans, amparándose en su religión sin temer que se les retire la licencia. Los derechos trans se han convertido en el nuevo foco de la lucha de valores entre republicanos y demócratas. Antes de que se legalizara el aborto, se peleaban con eso. Luego se estuvieron peleando durante años por la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora ha llegado el turno a la comunidad trans. Y con la excusa de proteger a la mujer y a los niños, como representa perfectamente la figura de la mujer del pastor de la iglesia de los Simpsons, ¿no? Esa que dice... Oh, won't somebody please think of the children? O en español... Pero es que nadie va a pensar en los niños. Se está creando legislación en contra de que los adolescentes trans puedan iniciar cuanto antes su transición. Ser niño o niña o niñe trans no es ningún capricho infantil. Las principales asociaciones de medicina infantil y psiquiátrica cuentan con estudios, con manuales y con guías de procedimientos de diagnóstico y tratamiento que la comunidad médica ha de seguir para asegurarse de que los niños y adolescentes con disforia de género tengan salud. Y en Estados Unidos, los estados más conservadores han comenzado a atacar a los médicos, a criminalizarles por estar dispuestos a tratar a niños trans. En estados como Arkansas ya hay una ley que prohíbe la medicación a menores de edad, porque se considera que un niño menor de 18 años no es capaz de decidir sobre su identidad de género.
Los médicos, normalmente, cuando se encuentran con un caso de disforia de género, pueden comenzar con un tratamiento que retrasa la llegada de la pubertad, para dar así al menor de edad un poquito más de tiempo para autodefinirse, por así decirlo. Y más adelante, a partir de los 16 años, que es cuando esto está recomendado, lo que hacen ya los médicos es comenzar con un tratamiento de hormonas, de estrógenos o de testosterona, para los pacientes que lo necesitan. Este tipo de tratamientos es clave en la disminución de la tasa de suicidio infantil en menores de edad, que en Estados Unidos ya os digo que es terroríficamente alta. Arkansas, como dice Jackie Marido, fue el primer estado en aprobar la legislación contra la cobertura sanitaria de las personas trans, pero ya tenemos hasta 21 estados que criminalizan a los médicos con pacientes trans, prohíben los tratamientos e incluso ilegalizan la cirugía del cambio de sexo en menores, cosa que no se practica en ningún hospital. Pero la ley da a entender que están frenando, o al menos previniendo, todo tipo de atrocidades quirúrgicas irreversibles que se podrían hacer, protegiendo así a los niños que no tienen potestad para tomar este tipo de decisiones. Lo que está claro es que, al igual que hay pruebas de que los tratamientos en niños y adolescentes trans salvan vidas, según confirma la comunidad médica, la prohibición a los médicos de que puedan proceder con estos tratamientos hace que el ratio de suicidio infantil se dispare. Pero la comunidad trans, repito, es pequeñita, mientras que la base de votantes satisfechos con este tipo de decisiones es lo suficientemente grande como para que prevalezca. La sociedad, en general, parece tener la potestad de opinar sobre las vidas trans y éstas se utilizan como arma arrojadiza, ya no solo por parte de políticos, sino también por las aseguradoras. Alguien que conozco me dijo hace un par de años: «A mí me parece muy bien que haya personas trans, pero no estoy nada de acuerdo en que a mí me pueda subir la prima de mi seguro médico por culpa de que haya que incluir en la póliza sus tratamientos, si es que ellos quieren operarse». Como veis, el egoísmo no solo aplica cuando hablamos de sanidad pública y el uso de nuestros impuestos. Si la comunidad trans es menos del 2% del total población, os podéis imaginar cuál es el porcentaje de niños y niñas trans dentro de ese 2%. Y si ahondamos más, ¿cuántos críos trans están apuntados a algún deporte en el colegio? Y el número se va reduciendo más y más. Sin embargo, en los últimos tiempos, más de 30 estados, 33 en total, según información de la American Civil Liberties Union, han aprobado leyes para prohibir en realidad, que las niñas trans practiquen deportes femeninos. El año pasado, Idaho fue el primer estado en aprobar leyes antitrans en deportes. 3 estados, Michigan, Tennessee y Arkansas, han firmado ya leyes antitrans este año. Alabama y North Dakota están en la fase final de aprobación. Ni uno solo de los 33 estados que están legislando sobre esto lo hace porque haya tenido un problema, por el cual, vean que esta legislación es necesaria. Estas leyes antitrans son en prevención, dicen, de posibles problemas y a favor de la justicia para con las niñas que sí se identifican con su género biológico asignado al nacer. Dicen que una niña trans, es decir, una niña que haya nacido con el género masculino pero se identifique con el femenino, está en ventaja respecto a las niñas cis, ya que a los chicos, en general, se les dan mejor los deportes. Pero como dice Joanna Harper, que es especialista de este tema, atleta y mujer trans, sí, puede que en algunos casos haya mujeres trans que tengan ventaja deportiva respecto a otras mujeres, pero es que en deportes se permite tener ventajas. Porque, por ejemplo, el jugador de béisbol o de tenis que es zurdo o ambidiestro tiene ventaja sobre el jugador que es solo diestro. Y es más, ella afirma que al pasar por el tratamiento hormonal por el que pasan las personas trans normalmente, hace que su cuerpo cambie, que su fuerza disminuya y que sea realmente justo que compitan contra otras mujeres. Esto obviamente aplica a los mayores de 16 años, porque realmente el juego entre niños y niñas no tiene tantas diferencias, porque los niños tardan años en desarrollar testosterona y masa muscular que realmente los diferencie de las niñas. Y por si os lo estáis preguntando, como me lo pregunté yo, el Comité Olímpico Internacional
desde el año 2004 elimina ya la necesidad de operaciones quirúrgicas a los atletas olímpicos y quien quiera participar como mujer tiene simplemente que mantenerse en ese género durante al menos 4 años para la práctica deportiva y hay un tope en los niveles de testosterona permitidos. Es decir, que una mujer trans de Alabama, por ejemplo, ahora mismo podría participar en los Juegos Olímpicos como mujer, pero habría tenido que formar parte del equipo masculino toda su vida anterior, tanto en el colegio como en el instituto como en la universidad. Quien fue atleta como hombre y hoy se identifica como mujer es Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como Bruce Jenner, cuando se presentaba en sociedad como hombre, exatleta olímpico y marido durante 23 años de la matriarca Kris Kardashian. Caitlyn Jenner es una mujer trans que salió del armario a los 66 años de edad, cuando ya era increíblemente famosa por el show de las Kardashians y su pasado olímpico. Al pasar a ser mujer, se convirtió en la mujer trans más famosa del mundo y ha recibido premios como el Arthur Ashe Courage Award por su valentía al salir del armario después de tantos años. Ha recibido el apoyo de marcas y asociaciones, ha sido portada de revistas y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Caitlyn Jenner es probablemente la mujer trans más privilegiada del mundo. Ella no representa en ningún caso cómo es una vida normal de cualquier miembro de la comunidad trans estadounidense. Esto, sumado a su afinidad por el Partido Republicano, que es el que más se dedica a cercenar los derechos de las minorías en este país, no le ha generado demasiadas amistades dentro del colectivo LGBTQ. De hecho, cuando este año 2021 decidió presentar su candidatura a gobernadora de California junto al Partido Republicano, le llovieron las críticas, ya que para ganar votos conservadores le dio la espalda a las niñas trans y apoyó públicamente la creación de legislación también en California para evitar que las niñas y jóvenes trans puedan participar en deportes con otras niñas. Es un tema de justicia. Necesitamos proteger los deportes femeninos en nuestros colegios, tuiteaba hace poco más de un mes. Según la última encuesta trans en Estados Unidos de 2015, para las niñas trans es difícil incluso el permanecer escolarizadas. El 22% de ellas sufre un bullying tan brutal que se ven obligadas a dejar el colegio por esta razón. Así que, ¿quién necesita ser protegido entonces? Ser trans, en general, en el mundo, no es nada fácil. Ser trans en Estados Unidos es toparse no solo con la discriminación, sino últimamente también con una oleada de leyes que les restringen sus derechos, además de ser víctima de una sociedad cargadita de odio y violencia contra ellos. El año pasado, 26 personas trans fueron asesinadas por este motivo, por ser trans. La mayoría, además, eran de color. Porque ser trans, y encima no ser blanco, es aún más complicado, como os podéis imaginar. Si una persona trans se enfrenta al triple de posibilidades de no encontrar un empleo, en el caso de ser trans y además hispano o asiático o negro, las posibilidades de que no encuentres trabajos son de hasta 4 veces más. Por eso es tan importante que existan hoy en día series como Pose, por ejemplo, o el que la actriz Laverne Cox, que gracias a su papel interpretando a una mujer trans en la serie Orange is the New Black, siendo ella una mujer trans afroamericana, haya llegado tan lejos. La representación en medios de comunicación de la comunidad trans tiene mucha culpa de la falta de educación que tenemos el resto. Al fin y al cabo, llevamos toda la vida viendo cómo personas trans, sobre todo mujeres, aparecen en películas y series como prostitutas, casi siempre, o víctimas de asesinatos, o psicópatas perturbados, como el del Silencio de los Corderos, o en las películas de Hitchcock. O lo que es peor, muchos de nosotros hemos aprendido desde pequeñitos a hacer esa asociación automática de ver a una mujer trans normalmente representada como un hombre fornido y peludo, pero con peluca y maquillaje, e inmediatamente oír las risas enlatadas, como si su mera presencia fuera un chiste. ¿Y cuántas veces hemos visto ese momento de revelación de «tengo algo que decirte, en realidad soy un hombre» en películas, con una reacción espantosa y dramática por parte de la otra persona? Os recomiendo muchísimo el documental Disclosure, en el que precisamente Laverne Cox y otras personas trans explican esto infinitamente mejor de lo que yo os lo pueda explicar.
Os pondré otras recomendaciones de documentales y podcasts y demás sobre el tema del que estoy hablando hoy en las notas de este podcast, como siempre, así que por favor, echadle un vistazo. Y como dicen en ese documental, la gran paradoja del mundo trans es que cuanto más visibles son, más peligro parece que corren. La violencia, el odio y la discriminación les llega por todas partes, a veces incluso desde sus propias familias, en su entorno más cercano, por parte de la policía, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. Las mujeres trans, sobre todo, sufren constantemente los ataques de otras mujeres que se autodefinen como feministas pero cuyo feminismo es transfóbico y no quiere saber nada de ellas. Y como habéis visto, las personas trans son incluso víctimas muchas veces de los partidos políticos que en teoría nos deberían representar a todos. El mundo trans no es una atracción de feria ni algo que se deba trivializar. Hablamos de seres humanos que también tienen derecho a vivir su vida como ellos quieran. El que aparezcan personajes trans en cine y televisión y que estos personajes sean personas normales y corrientes con sus inquietudes y sus logros es importante. Primero, para que ellos mismos tengan referentes en los que se puedan sentir identificados y no se sientan unos bichos raros. Y segundo, para que también nosotros sepamos no solo que el mundo trans existe, sino que son personas exactamente igual que nosotros y seamos capaces de empezar a empatizar con las dificultades que se enfrentan en su vida simplemente por ser quienes son y dejemos de hacer el ridículo, como hice yo, cuando los veamos o interactuemos. Como creo que ya sabéis, este podcast nació con la intención de compartir lo que yo he aprendido con mi experiencia de vivir en Estados Unidos. Y esto también lo he aprendido aquí, por desgracia. Porque una se cree buena persona y de pronto la vida te enseña que te acabas de comportar en un momento dado como una auténtica abusona o una estúpida, llámalo como quieras. Pero todos evolucionamos y maduramos y aprendemos. Y lo que es más importante, creo que todos ponemos de nuestra parte para ir mejorando a lo largo de nuestra vida. Así que si con este episodio tú has aprendido algo nuevo sobre las personas trans y sus dificultades que pueda evitar el que cometas mi mismo error, pues me alegro mucho, la verdad. Y con este episodio número 30 guardo el micrófono y me despido de este podcast por el momento para poder concentrarme un poco más en el trabajo que hacemos en Patreon y en otros proyectos que tengo. Pero tranquilos, que habrá más, aún no sé cuándo ni cómo, pero lo que tengo muy claro es que no he terminado de desmitificar Estados Unidos ni de contaros más aprendizajes, historias alucinantes y cosillas que nos hacen a todos reflexionar. Así que, como dicen por aquí, stay tuned, manténgase atentos a mis redes sociales, ya que por allí os iré actualizando. Por último, deciros que la creación, producción, edición y promoción de este podcast es posible gracias a un equipo de solo 2 personas, que somos Yankee Marido y yo. Y que si os ha gustado, que si os ha entretenido horas de atasco, habéis aprendido algo nuevo o simplemente queréis apoyarlo para que pueda continuar en el futuro, podéis invitarnos a un cafelillo en la página de coffee.com que funciona a modo de donativo. O sobre todo, podéis apuntaros a nuestro Patreon suscribiéndoos desde tan solo $3 al mes para ya no solo ayudarnos, sino también seguir recibiendo un montón de información con los vídeos, microclases y explicación de los estados y muchas otras cosas que hacemos por allí. Además, en Patreon subiremos en breve otro podcast extra en el que Yankee Marido y yo charlaremos de forma informal sobre este tema en inglés, con la transcripción traducida al español, por si tenéis curiosidad sobre lo que pueda contarnos él al respecto de todo esto. Lo hemos hecho con otros episodios y ha funcionado súper bien, así que me alegro de que os estén gustando esas pildorillas que ponemos en Patreon. Y nada, muchas gracias a todos los que sois ya suscriptores en Patreon y también a todos los que cada vez que publico un episodio me escribís un mensaje de cariño, publicáis un comentario en la plataforma en la que lo estáis escuchando, me dais todas las estrellas posibles en el Apple Podcast y compartís con vuestra familia y con vuestros amigos el podcast, recomendándoselo. Todo eso también ayuda y muchísimo a darle sentido a todas las horas y el amor que le dedico yo a esto. Y ahora sí, ya corto, que me enrollo como las persianas y este podcast ha quedado largo. En fin, nos vemos por las redes y os mando un fortísimo abrazo. Chao.